Durante el desarrollo de las clases en esta sección, se ha estudiado la función de transferencia de un sistema dinámico usando diferentes técnicas, todas ellas relacionadas entre sí. Inicialmente partimos de un sistema masa-resorte amortiguador con ciertos parámetros físicos, y lo que intentamos fue estudiar el posible comportamiento de la salida respecto a la entrada. Esto se logró graficando la función de transferencia conforme la frecuencia S evoluciona. Pero después llegamos a una pregunta: ¿qué es la frecuencia? Eso nos llevó a realizar todo un estudio de la función de transferencia considerándola como un número complejo. Así llegamos a dos conceptos físicos interesantes. El primero fue la cantidad de potencia raíz, que representa la relación entre las magnitudes de la entrada y salida del sistema dinámico, mientras que el segundo concepto físico es el ángulo de desfase, el cual representa qué tan separadas están la señal de entrada respecto a su efecto en el comportamiento del sistema. Y con esto obtuvimos los gráficos de Bode, que nos permiten conocer la evolución de la cantidad de potencia raíz y el ángulo de desfase conforme la frecuencia natural evoluciona. Pero esto nos llevó a otra pregunta: ¿cómo hacemos que la frecuencia natural evolucione? Porque esta depende de algo para cambiar de valor. Para explicarlo, regresemos al plano complejo y estudiemos la función de transferencia de la posición de la masa. En ella pueden existir ciertos valores que hacen que la ecuación sea igual a cero. A estos se les conoce como ceros y se obtienen al estudiar el numerador de la función de transferencia, porque el denominador tiene ciertos valores que convierten a la ecuación en una indeterminación. A estos se les conoce como polos. Entonces, una función de transferencia estará conformada por polos y ceros, que básicamente son aquellos valores que hacen que el numerador y el denominador sean iguales a cero de manera individual. Entonces, ¿cómo se calculan los polos y ceros? Pues debemos encontrar las raíces del numerador y el denominador. Comenzando por los ceros, observa que tenemos un valor constante, pero eso no significa que no existe una raíz, porque podemos asumir que en el numerador existe una variable s que es multiplicada por un cero, y estamos buscando la raíz de esa ecuación alternativa, que podemos encontrar al operar aritméticamente los términos, lo que nos llevará a un cero con un valor igual a menos infinito. Eso es considerado como un cero, es decir, un valor que al ser sustituido en la función de transferencia hará que ésta sea igual a cero. A simple vista parece que no es cierto, así que apliquemos el límite a la función con el valor que acabamos de calcular. Sin importar que la forma cuadrática del infinito exista, todo el denominador se puede considerar igual a infinito, el cual, para fines prácticos, podemos interpretar como una división entre 1 y 0, que al simplificar la fracción nos lleva a que la función de transferencia será igual a 0. Y esto cumple con lo que establecimos al inicio, solo que no es de utilidad para saber cómo podemos modificar el valor de la frecuencia natural porque esta no ha aparecido. Así que ahora mejor estudiemos los polos, que son aquellos valores que hacen que la función de transferencia sea una indeterminación. Estos se obtienen al calcular las raíces del denominador, lo cual es algo muy sencillo, ya que es un polinomio de segundo grado, el cual tiene dos raíces que pueden calcularse con la ecuación que ya todos conocemos de memoria. Si el denominador fuera un polinomio de grado 3, 4, etc., deberíamos encontrar sus raíces con algún otro método. El punto con esto es que observes que las raíces del denominador se pueden separar en dos partes. La primera siempre será un número real, mientras que la segunda puede ser un número real o imaginario. ¿Pero de qué depende esto? Pues del valor resultante al operar estos dos términos, porque si el valor cuadrático del factor de amortiguamiento es más grande que este producto, la raíz cuadrada puede ser calculada y dará como resultado un número real que puede sumarse a este otro término. Eso nos llevaría a encontrar dos raíces reales que podemos graficar fácilmente en el plano complejo. Estas raíces se encontrarán sobre el eje de los números reales, pero podrían estar en la parte positiva y negativa, o en el mismo lugar o en el mismo lado del eje horizontal. Con esto solo tratamos de explicar que los polos, cuando son reales, solamente se grafican sobre el eje de los números reales y su posición dependerá de los valores numéricos calculados. Pero también existe el caso cuando los polos son números complejos. Esto ocurre si la forma cuadrática del factor de amortiguamiento es menor a este producto. Eso ocasiona que la raíz cuadrada tenga que calcular el valor de un número negativo, lo cual da como resultado un número imaginario. En ese caso, las soluciones del polinomio deben graficarse considerando a la parte real e imaginaria como dos números pertenecientes a dos ejes distintos. Este término siempre será un valor real, pero no es un polo individual, ya que solo indica la coordenada sobre el eje de las abscisas. Entonces, este otro término, al tener dos signos, uno para cada raíz del polinomio, se grafica en el eje de las ordenadas. Esto nos lleva a
tener dos polos que están representados con una X y son conjugados uno respecto al otro, es decir, son opuestos en la parte imaginaria del mismo. Y además, aquí hay algo interesante, porque todo este término representa a la frecuencia natural del sistema. Pero mejor vamos a demostrarlo con un ejemplo. Retomemos el sistema masa-resorte amortiguador que tiene estos parámetros físicos. Sabemos que sus ceros están en el infinito, por lo que nos interesa conocer sus polos, que son los valores que harían que la función de transferencia fuera una indeterminación. Al tener un polinomio de segundo grado en el denominador, los polos se calculan con la ecuación que ya mencionamos anteriormente, pero aquí debemos evaluar si los términos dentro de la raíz dan un resultado positivo o negativo, ya que esto nos llevará a determinar si los polos son números reales o números complejos. Con los valores propuestos se cumple esta condición. Eso significa que los polos de este sistema serán números complejos, y estos se grafican separando a la parte real e imaginaria, lo que nos da dos polos en el semiplano izquierdo. Aquí hay algo importante, porque este valor es el mismo que el de la frecuencia natural que calculamos cuando transformamos la función de transferencia al dominio del tiempo, y además este valor es el mismo que acota el comportamiento del sistema por medio de una función exponencial. Entonces descubrimos varias cosas. Lo primero es que este término es quien define a los posibles valores de la frecuencia natural. Asimismo, si cambiamos el valor de cualquiera de los tres parámetros del sistema obedeciendo a esta condición, podremos cambiar los valores de la frecuencia natural. Y no solo eso, porque si además se busca una relación entre la entrada y la salida acotada exponencialmente, el valor real de los polos debe ser negativo, de tal forma que la función exponencial convierte a este valor en su argumento y así puede garantizar la estabilidad del sistema. Entonces, si los polos tienen ciertos valores, podríamos asumir intuitivamente si el sistema es estable o inestable. Pero ¿cómo hacemos esto? Como lo acabamos de explicar, si el polo tiene un valor real, este se asociará con una función exponencial, cuyo argumento será este mismo término, mientras que la parte imaginaria será el argumento de una función armónica, comúnmente una función senoidal, ambos términos multiplicados por un factor que depende de la separación de la función de transferencia en fracciones parciales. Pero los términos esenciales son los que acabamos de mencionar. Si observas detenidamente, los polos pueden estar en los cuatro cuadrantes del sistema conforme la frecuencia natural lo hace. Por ejemplo, con estos valores de frecuencia natural, los polos se encontrarán en el semiplano izquierdo, lo que significa que la función de transferencia en el dominio del tiempo tendrá una solución de esta forma. Esto crea un comportamiento oscilatorio que poco a poco es acotado de manera exponencial hasta eventualmente alcanzar la convergencia, es decir, hasta alcanzar un valor igual a cero. Mucho cuidado con esto, porque solo nos indica si la función de transferencia es estable, pero no significa que la entrada o la salida lo serán. Además, otra cosa que debes notar es la magnitud del polo, y ya verás por qué. Ahora supongamos que el factor de amortiguamiento incrementó su valor para ser igual a la raíz cuadrada de este término, de tal forma que no existe un valor imaginario, ya que esta fracción será igual a cero. Por lo tanto, solo tendremos a este término como el polo del sistema. Eso significa que no existe oscilación porque la frecuencia natural es cero y el polo se encuentra sobre el eje real en el semiplano izquierdo, pero sigue manteniendo el mismo radio del círculo, ya que solo se modificó la frecuencia natural usando esta condición. Por lo tanto, la función de transferencia tendrá un comportamiento exponencial decreciente, ya que la parte real del polo es negativa y no existen oscilaciones. Y así como existen estos dos casos donde las funciones convergen, ya que la parte real de las raíces son negativas, también existe el caso contrario. Por ejemplo, cambiemos el signo del coeficiente de amortiguamiento. Esto ocasiona que el polo del sistema sea positivo, pero conserva la misma magnitud. Además que tampoco existe la frecuencia natural, porque el polo no tiene una parte imaginaria, pero al graficarlo, este se encuentra en el semiplano derecho, lo que significa que la función de transferencia en el dominio del tiempo será inestable, ya que es una función exponencial creciente. Y aplicando el mismo razonamiento, si cambiamos el signo del valor original del coeficiente de amortiguamiento, las raíces serán casi iguales a las que obtuvimos al inicio. Aquí existirá una frecuencia natural, lo que ocasiona una oscilación en el sistema, pero si la parte real del polo es positiva, entonces la función exponencial será creciente y el sistema será inestable. Entonces, hasta aquí ya aprendimos varias cosas, porque ahora sabemos cómo hacer que el valor de la frecuencia natural evolucione y además qué efectos tiene la función de transferencia hablando en términos de estabilidad. Pero para no complicar esto de más, resumamos todo lo aprendido. En una función de transferencia podemos conocer los valores que ocasionan que ésta sea igual a cero o igual a una indeterminación. Esto se hace
hace al calcular las raíces de los polinomios en el numerador y el denominador. Como el numerador es aquel que puede convertir a la función en un cero, las raíces de su polinomio se conocen como ceros, mientras que las raíces del polinomio en el denominador son los polos, ya que convierten a la función en una indeterminación. Además, cada sistema dinámico tendrá sus respectivos polos y ceros de acuerdo a sus parámetros físicos, pero en términos generales, los polos permiten conocer la estabilidad del sistema y la frecuencia natural del mismo si es que éste oscila. Podemos generalizar esto al considerar que los polos de un polinomio de segundo orden se pueden calcular con esta ecuación. Sus resultados se pueden dividir en dos valores distintos, donde este término siempre será un valor real, mientras que este otro puede ser un valor real o imaginario. Esto depende de los coeficientes que se encuentran dentro del polinomio. Si el coeficiente en el medio se relaciona con los coeficientes en el extremo, bajo estas condiciones se puede saber si los polos serán puramente reales o complejos. En general, estos polos podrían separarse en una parte real y otra imaginaria, los cuales se grafican en un plano complejo y además son utilizados para conocer el comportamiento de la función de transferencia en el dominio del tiempo. Y aquí los valores numéricos y el signo de los polos influyen en la estabilidad de la función de transferencia. Por ejemplo, si el polo es un número complejo cuya parte real es negativa, los polos se grafican en el semiplano izquierdo. Esto hace que la función de transferencia sea estable porque tiene una función exponencial decreciente que acota un comportamiento oscilatorio. Pero si la parte real del polo fuera positiva, esto haría inestable a la función de transferencia porque la función exponencial sería creciente y además oscila debido a la frecuencia natural. Por otro lado, puede existir el caso en que la frecuencia natural sea igual a cero, esto al cumplirse una condición de igualdad entre los coeficientes del polinomio, por lo que solo nos deja con un polo en el semiplano negativo, si es que la parte real es negativa. Esto hace que el sistema solamente tenga una respuesta exponencial decreciente, lo que garantiza la estabilidad de la función de transferencia en el dominio del tiempo, ya que convergerá rápidamente. Y si existe un polo real negativo, también podría existir un polo real positivo, lo cual hace que la función exponencial tampoco tenga oscilaciones, pero crecerá al infinito, lo que significa que la función de transferencia será inestable. Entonces, bajo los criterios establecidos para definir los parámetros físicos del sistema, la estabilidad de la función de transferencia gira en torno a este círculo, es decir, para garantizar que la relación entre la entrada y la salida sea estable, debemos garantizar que los parámetros físicos permitan que los polos se encuentren de este lado del plano complejo, y para este modelo dinámico específico existirá una frecuencia natural que conforme más pequeña sea, más rápido se alcanzará la estabilidad. Pero garantizar que la relación sea estable no significa que la entrada o la salida lo serán de manera individual. Entonces no solamente basta con cambiar el valor de la frecuencia natural ajustando los parámetros físicos, sino que debemos estudiar la entrada y salida del sistema para saber si por sí mismas son estables. Pero eso ya lo veremos en la siguiente lección, porque por el momento ya fue muchísima información en tan poco tiempo. Sin embargo, sabes que si tienes alguna duda, puedes contactarnos a través de la plataforma, en redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.